Te cuento que hoy día vamos a tener un programa buenísimo donde vamos a hablar de diferentes cosas, entre una de ellas, ¿qué es la vocación? Esta palabra en verdad que es muy utilizada, pero en realidad ¿sabemos realmente lo que significa esta palabra? Y para eso, Marce, te comentaré que tenemos también una invitada especial, nuestra hermana que aquí está presente ya, la hermana Alejandra Cortés, que pertenece y nos acompaña en nuestra Vicaría Pastoral de Juventud. Pero ¿quién mejor que ella para presentarse aquí frente a toda la audiencia? Hola, ¿cómo están? Hola hermana, ¿cómo Bueno, estás? primero agradecerles por invitarme y bueno, soy Alejandra, soy religiosa de María Inmaculada, vivo hace un año y medio, un poquito más acá en Concepción y estoy contenta de estar con ustedes, así que dispuesta a contestar las preguntas que tengan para hacerme. Genial, hermana, muchas gracias. Y también vamos a comentar que tenemos la sección de Storytime, que es una de las secciones más esperadas, donde vamos a leer las anécdotas que nos mandan los chicos, ¿cierto? Por el link que nosotros subimos a la vicaria. Así que le damos la bienvenida, hermana Alejandra. Gracias. Bien, súper. Hermana, ¿cómo ha estado? Qué gusto tenerla por aquí y conversar de este tema tan importante como lo que es la vocación. Cuéntenos un poquito de usted, quién es, qué hace. Dijimos de un principio que nos acompañaba nuestra Vicaría Pastoral de Juventud, pero no sé si es que ahí nos puede contar un poquitito más de usted. Que... A ver, no, espero no extenderme demasiado, pero ustedes me corten. Eh, Bueno, yo estoy participando en la iglesia, digamos, desde que soy adolescente. Soy de una ciudad pequeña cercana a Santiago de Chile. Ahí empecé a dar catequesis en mi parroquia, posteriormente nos cambiamos con mi familia a Santiago. Y la verdad es que si hablamos de vocación, yo creo que esa expresión, que parto diciendo que quiere decir llamado, no es lo mismo que profesión, aunque una profesión también puede ser una vocación, pero no necesariamente van unidas. Yo empecé ya desde adolescente a sentir en mi interior esa llamada, que desde el punto de vista religioso es una llamada de Dios. Ustedes me pueden interrumpir y me preguntan si quieren. Bueno, cuando nos cambiamos a Santiago, cuando había terminado el colegio ya, nos cambiamos con mi familia, ahí empecé a sentir más fuertemente todavía esta inquietud hacia la vida religiosa, aunque, como les he contado alguna vez a ustedes, yo sentía por dentro, pero no quería. O sea, era como que yo experimentaba en mi interior este deseo de entregarle la vida a Dios, pero a la vez para mí era como una lucha por todas las otras expectativas y los deseos que yo tenía para mi vida. Y bueno, es una historia larga, pero espero que ustedes me pregunten lo que quieran saber. Lo que puedo decir es que me debatí muchísimo con Dios, yo creo que fue una lucha. Hay un texto en la Biblia, que lo pueden buscar después, que habla de la lucha de Jacob y el ángel. Y yo a veces pienso que mi vocación es un poco eso, una lucha fuerte con Dios, pero Dios sale vencedor y yo vencida. ¿Mm? Hasta que al final le Excelente, tuve que decir que sí a lo que él me pedía que hiciera, pero es un sí gozoso en todo caso. ¿Mm? excelente, hermana, muy motivadora su experiencia igual, lo que le ha tocado vivir. Y para ir más de lleno en el tema, para usted, ¿qué es la vocación? Como te decía, yo creo que la vocación, no solamente lo que creo, sino que parte de una palabra que quiere decir llamado. Eh, yo creo que la vocación, cuando hablamos de una vocación eclesial dentro de la iglesia, es una llamada de Dios a algo. Y ese algo es lo que cada uno de nosotros tiene que descubrir. Cuando hablamos de vocación, no solamente nos referimos a la vocación religiosa o al sacerdocio, sino a ese llamado que cualquier persona, estando dentro de la iglesia, puede experimentar en su interior, a vivir el matrimonio, un matrimonio cristiano, a ser un laico comprometido,
a consagrarse a Dios, pero en realidad esas son ya vocaciones más específicas. Podríamos decir que cuando hablamos de vocación, la primera vocación es la que hace Dios a vivir, o sea, esa llamada que Dios hace a la vida, a la persona. Y posteriormente hay una serie de llamadas que Dios va haciendo a lo largo de tu vida, a amar, por ejemplo, a entregarte a algo. Y finalmente eso se concreta en estas llamadas más específicas que son caminos de vida, ¿sí? Como es en mi caso, por ejemplo, la vida religiosa. Ya son estados de vida. Pero hay un montón de otras vocaciones que uno va teniendo distintas llamadas y que pone atención. O sea, lo importante es estar atenta o atento a lo que Dios te va inspirando en el corazón. Hermana, dentro de esto mismo que usted nos comentaba, usted nos decía un poco que sintió esta vocación, ¿verdad? Que era el llamado a la vida religiosa, pero más o menos ¿a qué edad fue esto? Porque usted decía que igual le llegó como temprano. Sí, como a los 12, 13 años, después de que yo participé en una misa, la verdad es que yo fui a una misa con mi mamá solamente por acompañarla, porque, bueno, como todo niño hace la primera comunión y después como que se olvida, y yo lo encontraba sinceramente súper aburrido ir a la iglesia. Acompañé a mi mamá a esa misa y algo en mi corazón salió renovado desde esa Eucaristía, por unas palabras que dijo el sacerdote en esa ocasión cuando hablaba del amor de Dios. Y eso a mí me quedó como resonando. Tanto nos ama a Dios, dijo él, preguntémonos si nosotros lo amamos de la misma manera. No sé por qué eso resonó tanto, no tengo idea por qué. Y eso hizo que yo me empezara a cuestionar acerca del tema del amor, la entrega, el ofrecimiento, y empezó como a gatillarme por dentro. Y así estuve un montón de años. Después entré a estudiar a la universidad. Mi intención siempre fue estudiar. La verdad que a mí me gusta mucho estudiar. Y siempre quise estudiar una carrera. Bueno, estudié Derecho en la Universidad de Chile. Terminé la carrera, pero esto no me dejaba tranquila. O sea, esta llamada de Dios hacia una consagración a Él en el servicio, no me dejaba tranquila, sinceramente. Yo, por un lado, intentaba, como les decía, pelearle a Dios, intentaba meterme en distintas cosas. O sea, en la universidad me metí en política, en un partido estuve un tiempo, participaba en distintas cosas con la finalidad de olvidarme de esta llamada interior de Dios, pero Dios siempre es más fuerte. Estaba el bichito ahí siempre. Hice muchas estrategias. Una de las estrategias también que hice fue dejar de ir a la iglesia, dejar de ir a misa, dejar de participar en las catequesis que yo daba, dejé de participar en grupos juveniles, pero siempre volvía, o sea, que no me resultaba porque yo extrañaba, necesitaba volver a encontrarme con Dios y necesitaba también compartir en los grupos de jóvenes. Y entonces era como una batalla siempre con Dios, hasta que conocí a la congregación, conocí a unas hermanas que me llamaron la atención de la congregación a la cual pertenezco ahora. Y bueno, empecé finalmente un proceso de acompañamiento con una de ellas. Y bueno, como que le descargué todo lo que estaba sintiendo por dentro, mis luchas, mi rabia con Dios, por qué Dios me quería sacar de algo que a mí me gustaba, que era el estudio, el derecho, me quería dedicar a los derechos humanos, a dar clases en la universidad tal vez, porque eso me gustaba mucho, pero lo que Dios quería en realidad, yo creo que coincide con lo que uno desea interiormente, o sea que al final el deseo de Dios se junta con el propio deseo interior, con lo que a uno le hace feliz. O sea que creo que no hay que tener miedo, porque Dios siempre quiere aquello que te hace plenamente feliz. O sea, no va a disparte tu felicidad. Hermana, usted pertenece a la Congregación María Inmaculada. Sí. Cuéntenos un poquito qué labor usted realiza dentro de su congregación. Mira, primero que nada decirte que nuestra congregación trabaja con juventud. Por eso es que nosotros siempre estamos con jóvenes. El carisma, es decir, aquello a lo cual se dedica la congregación es a la promoción y santificación de la joven más necesitada.
pero hoy en día podemos decir que es a los jóvenes en general, principalmente la mujer joven, pero también se extiende a los varones. Por eso participamos en pastorales juveniles, pastorales vocacionales, en los lugares donde estamos. Y en nuestras casas tenemos principalmente residencias de jóvenes, estudiantes, trabajadoras, adolescentes, según las necesidades de cada lugar donde estamos. Por lo general estamos en ciudades grandes, o sea, en las capitales o en ciudades más grandes de los países donde hay centros de estudio y centros de trabajo. Y tenemos también centros sociales, que son lugares donde se hace colocación de trabajos, orientación a las personas, centros de escucha, ayuda a inmigrantes, pero siempre no perdiendo de vista a la mujer y a la mujer joven. Tienen harta actividad, hermana, también. Sí, Hermana, sí. y para seguir con este mismo tema en torno a lo que es la vocación, si tuviéramos que saber buscar cómo esta vocación, ¿cómo la podemos encontrar? ¿Cómo cree usted que se puede encontrar esta vocación? Que usted Mira, yo creo que todas las personas tienen una vocación, es decir, todas las personas si se detienen a reflexionar, cosa que es difícil hoy en día porque la vida es muy acelerada y no todas las personas se detienen a pensar sobre sí mismas y a escuchar sus voces interiores, pero si todos lo hiciéramos, yo creo que el que es cristiano, o sea, que es creyente, si se detiene, si hace oración, que es este diálogo con Dios siempre está hablando. O sea, Dios siempre te dice algo. La cuestión es poner oído. O sea, no se trata acá de un oído externo, sino un oído sobre todo interior. Escuchar qué te dice en el corazón. Por ejemplo, cuando voy a una misa y, ay, me sentí tan bien, algo te está diciendo Dios con eso. O escuchaste una lectura bíblica y esa lectura te produjo algo por dentro. O te hizo evocar un pensamiento, un recuerdo, etcétera. Hay que poner atención a eso, porque Dios habla a través de los ritos, a través de las personas, a través de alguien que te dice algo, a través del servicio, a través de la actividad pastoral. Vas descubriendo aquello para lo cual estás hecho, ¿sí? Y aquello que te hace feliz, pero hace feliz a los demás, pero a la vez te hace feliz a ti. Yo creo que ustedes mismas que están en la comunidad de servidores acá en Concepción se dan cuenta que el servicio planifica a la persona. Y entonces a eso ustedes le tienen que poner atención. ¿Qué me dice Dios? ¿Por qué me siento tan plena cuando presto un servicio? Hermana, qué importante lo que dice usted también, esto de escuchar con el corazón, no que no entre por un oído, no salga como por el otro, sino que saber escuchar, poner esa Poner atención. orejas, sobre todo ustedes que son católicos. Yo diría, todos los jóvenes católicos tendrían que detenerse más a reflexionar y a orar, porque a veces también nos dedicamos al servicio olvidándonos de quién nos convoca, que es Dios, que es Jesús, si queremos hacerlo más cercano. Jesús nos convoca. ¿Hasta qué punto le ponemos atención a lo que nos dice Jesús en el pobre, en la gente que nos necesita, en la gente que está en la calle, en los acontecimientos sociales? O sea, poner atención, escuchar la voz de Dios y ahí ir descubriendo qué te va diciendo. Obviamente que cuando uno va, perdón que me extienda, pero cuando uno va como sintiendo cosas por dentro, tiene que tener alguien con quien conversarla. O sea, y ese alguien tiene que ser no necesariamente alguien de mi misma edad, que está viviendo lo mismo que yo, sino que es más conveniente hacerlo con alguien que tiene un camino recorrido más grande. Bueno, yo lo hice con una religiosa de mi congregación que tenía 20 años más que yo, y entonces tenía más experiencia, y ella me fue ayudando a ir descubriendo lo que Dios me estaba hablando a mí. O sea, en ningún momento me presionó a nada, sino que me fue ayudando a hacerme como de espejo. O sea, mírate qué es lo que te está pasando por dentro. Y eso me ayudó muchísimo, confrontar. Qué importante es eso de buscar ayuda en personas con más experiencia, ¿cierto? Y bueno, hermana, volviendo un poquito al tema de sus estudios, ¿cierto? Sabemos que usted es abogada. ¿Cómo es eso de poder estudiar y compatibilizarlo con la vida religiosa? Es que en realidad yo derecho lo estudié antes de ser religiosa. O sea, yo soy abogada antes. Después entré a la congregación porque ya no podía más. O sea, a mí el último año de universidad
me fue muy difícil porque yo sentía esto por dentro que me quemaba, o sea, el corazón. Entonces terminé la carrera, terminé la universidad, bueno, en Derecho hay que hacer 2 años más o menos, después con práctica, examen de grado, tesis, todas esas cosas, y después ya no tenía más excusa, o sea, tenía que entrar. Y después dentro de la congregación he estudiado Ciencias Sagradas, o sea, que es como teología. Y ahora, bueno, sigo estudiando porque me gusta estudiar y creo que uno siempre tiene que estar al día con los temas actuales para poder acompañar mejor a los jóvenes también. Bien, hermana, es súper importante también estar actualizados en los temas que van, no por ser católicos, no quedarnos ajenos como a esos temas que son de vital importancia hoy en día en lo cotidiano, en el diario vivir. Hermana, ¿y cómo cree usted, dentro de esto mismo que hemos estado conversando respecto a la vocación, cómo ve usted la vocación en los jóvenes de hoy en día? Como te decía antes, Camila, yo creo que toda persona, todo joven, si hablamos de los jóvenes, tiene una vocación. El problema creo que radica en esto, en que vivimos en un mundo muy acelerado. Y entonces los jóvenes, como también los adultos, no se detienen a reflexionar. ¿Quién hace durante el día una pausa? Muy poca gente. Entonces eso hace más difícil la búsqueda de lo que Dios te está hablando. Entonces, yo creo que sin duda los jóvenes tienen vocación. Ahora, el problema también está en que hay jóvenes, niñas o niños, que descubren a veces una vocación de entrega o de servicio, por ejemplo, no necesariamente, pero por ejemplo la vida religiosa o el sacerdocio. ¿Y qué pasa? Que se asustan por todas las cosas que han pasado en nuestra iglesia, o por el qué dirán, o porque esto no es un camino tan popular. Entonces, ¿qué me van a decir mis amigos, mi familia, etcétera? Y entonces el susto puede más que esto que sienten dentro, lo cual es una pena, porque se están perdiendo de vivir lo que Dios les está diciendo por dentro que puede llenarles la vida. Yo no quiero decir que dentro de la vida religiosa sea todo color de rosa, o sea, también hay momentos difíciles, hay dificultades como cualquier estilo de vida. Sin embargo, cuando uno descubre y está segura o seguro de lo que Dios quiere de uno, es un camino muy bonito con rosas y con espinas, por supuesto, pero que te da seguridad el saber que estás haciendo aquello para lo cual estás hecho. Sí, hermana, súper importante lo que nos comenta. Muchos jóvenes alejados ahí por el tema mismo que ha pasado entre la iglesia. Y bueno, hermana, usted, si tuviera que dejarle algún mensaje a los jóvenes que hoy están escuchándonos, ¿qué mensaje les dejaría? Mira, yo le dejaría un mensaje a todos los jóvenes, a los que son católicos y a los que no lo son. A los que no son católicos, a que se cuestionen por qué no tienen ese sentido de búsqueda de lo trascendente. Tal vez lo tengan, pero a los que ni siquiera se han cuestionado, que se lo cuestionen. A los que son católicos, los interpelaría para que vivan su fe con mayor profundidad y más solidez, para que no vivan su fe solamente desde la acción solidaria o del hacer nada más, sino que ese hacer esté siempre impregnado de motivaciones profundas. Y que además, que como estamos hablando de la vocación, se cuestionen qué es lo que Dios quiere para ellos. Y cuando lo descubren, o cuando crean descubrirlo, lo confronten con alguien que les pueda ayudar y tiren para adelante, o sea, caminen con Jesús, porque Jesús siempre nos acompaña y nos va dando esa ayuda que necesitamos dentro de nuestras limitaciones y fragilidades. Eso. Excelente, hermana. Muy interesante el tema que pudimos plantear hoy, así que le agradecemos inmensamente por haberse dado el tiempo de compartir esto con nosotros y también el poder acompañarnos. Así que le dejamos un abrazo muy, muy grande. Bueno, muchas gracias Marcela, muchas gracias Cami, y Un abrazo, bueno, también esto para ustedes también, para que se cuestionen, para que recen y tengan muy presente lo importante que es descubrir lo que Dios quiere de ustedes. Vamos a escuchar no solamente con los oídos, hermana, sino que con el corazón. Con el corazón. Bueno, que les siga yendo bien. Muchas gracias, hermana, que estén muy bien, cuídese. Chao.